El río no lava la mentira. El caballo galopaba con desesperación bajo el cielo gris del atardecer, mientras Sofía Mendoza se aferraba a las riendas con manos temblorosas. El viento azotaba su rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Detrás de ella, los ladridos de los perros resonaban cada vez más cerca, acompañados por los gritos furiosos de Aurelio y sus capataces. La bolsa con las joyas de su madre golpeaba contra su costado, recordándole que había apostado todo en esta única oportunidad de escapar. El río Bravo brillaba a lo lejos como una promesa de libertad, pero sus perseguidores acortaban la distancia con cada segundo que pasaba. El caballo tropezó en el terreno lodoso y Sofía sintió cómo el mundo se inclinaba peligrosamente. Apenas tuvo tiempo de pensar en lo que vendría después, cuando escuchó la voz de Aurelio más cerca de lo que jamás hubiera querido. «Ahí está la maldita. No dejen que llegue al río». Pero para entender cómo Sofía Mendoza había llegado a ese momento de terror absoluto, perseguida como un animal por el hombre que juraba amarla, había que retroceder 5 años en el tiempo, cuando todavía era una muchacha de 18 años, con los ojos llenos de esperanza y el corazón destrozado por la muerte reciente de su padre. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Don Ramiro Mendoza había sido un hombre bueno pero pobre, un pequeño agricultor que había trabajado tierras ajenas toda su vida cerca de Laredo, Texas, cuando la fiebre se lo llevó en el crudo invierno de 1874, dejó a Sofía y a su madre en una situación desesperada. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta y los acreedores no tenían piedad con 2 mujeres solas. Fue entonces cuando Aurelio Vega apareció en sus vidas como un supuesto salvador, un ganadero próspero de 35 años que controlaba vastas extensiones de tierra en la frontera entre Texas y México. Aurelio había visto a Sofía en el mercado de Laredo y decidió que la quería. No preguntó, no cortejó como los hombres decentes. Simplemente llegó a la humilde casa de los Mendoza con una propuesta que sonaba a solución divina para doña Catalina, la madre de Sofía. Pagaría todas las deudas, les daría una pequeña casa en el pueblo y se aseguraría de que doña Catalina nunca pasara hambre. A cambio, Sofía se convertiría en su esposa. La madre de Sofía, enferma del corazón y aterrorizada por la posibilidad de terminar en la calle, presionó a su hija para que aceptara. Don Ramiro, en su lecho de muerte, había hecho que Sofía prometiera cuidar de su madre. Esa promesa se convirtió en las cadenas que la ataron a Aurelio Vega. La boda fue una ceremonia vacía en la pequeña iglesia de San Agustín. Sofía llevaba el vestido blanco que había pertenecido a su abuela, pero sus ojos estaban secos y su corazón entumecido. Aurelio sonreía como un hombre que acaba de cerrar un negocio lucrativo, y eso era exactamente lo que era para él: una transacción, una compra, una posesión más entre sus muchas propiedades. Los primeros meses, Aurelio se comportó con relativa cordialidad, como un cazador que no quiere asustar a su presa antes de tiempo. Sofía vivía en el enorme rancho de su esposo, una construcción imponente de adobe y madera que se alzaba sobre una colina con vistas a kilómetros de terreno árido. Había sirvientes, caballos, ganado por cientos. Aurelio era rico, eso era innegable, pero su riqueza estaba construida sobre cimientos de violencia y explotación. La verdadera naturaleza de Aurelio comenzó a revelarse poco a poco, como veneno que se filtra lentamente en el agua. Primero fueron los comentarios hirientes sobre su apariencia, su forma de hablar, su manera de caminar. Luego vinieron las órdenes cada vez más estrictas sobre cómo debía vestirse, con quién podía hablar, cuándo podía salir de la casa.
Sofía se dio cuenta de que no había escapado de la pobreza. Simplemente había cambiado una prisión por otra, más grande y más lujosa, pero prisión al fin. La primera vez que Aurelio la golpeó fue 6 meses después de la boda. Sofía había cometido el terrible pecado de sonreírle a uno de los vaqueros jóvenes que trabajaba en el rancho. Un muchacho de apenas 20 años que le había abierto la puerta de los establos. Aurelio la vio desde la ventana de su despacho y la furia que desató fue devastadora. Esperó hasta la noche, hasta que estuvieran solos en la recámara, y entonces le cruzó la cara con el dorso de la mano con tanta fuerza que Sofía cayó al suelo. «En esta casa se hace lo que yo digo», gruñó Aurelio, inclinándose sobre ella mientras Sofía sentía el sabor metálico de la sangre en su boca. «Eres mía, Sofía, mía, y si vuelvo a verte mirando a otro hombre, te juro que lo lamentarás». Esa noche marcó el inicio de un infierno que duraría 5 años. Los golpes se volvieron cada vez más frecuentes, las humillaciones más crueles. Aurelio disfrutaba del poder que ejercía sobre ella. La obligaba a servirle la comida de rodillas cuando tenía invitados, solo para demostrar su dominio. La encerraba en su habitación por días si consideraba que había cometido alguna falta. Le prohibió ver a su madre, argumentando que doña Catalina era una mala influencia que podría llenarle la cabeza de ideas rebeldes. Sofía aprendió a caminar sobre cáscaras de huevo, a leer el humor de Aurelio en la forma en que cerraba las puertas o en el tono de su voz al llamarla. Aprendió a esconder los moretones bajo vestidos de manga larga, incluso en el calor sofocante del verano tejano. Aprendió a bajar la mirada, a no contradecir, a existir como una sombra silenciosa en su propia vida. Los otros hombres del rancho sabían lo que pasaba. Era imposible no saberlo, pero nadie decía nada. Aurelio Vega era un hombre poderoso, con conexiones en ambos lados de la frontera, y sus empleados valoraban sus trabajos más que la vida de una mujer maltratada. Algunos la miraban con lástima cuando Sofía aparecía con un ojo morado o cojeando. Otros simplemente apartaban la vista, prefiriendo la cómoda ceguera de la indiferencia. En el 3er año de matrimonio, Sofía intentó escapar por primera vez. Reunió algo de dinero que había escondido moneda por moneda durante meses. Esperó a que Aurelio viajara a San Antonio para cerrar un negocio de ganado y caminó durante toda una noche hacia el pueblo. Pero Aurelio tenía espías en todas partes. Lo supo antes de que ella llegara a Laredo. La alcanzó en el camino. La arrastró de vuelta al rancho, agarrándola del cabello, y la encerró en el sótano durante una semana completa sin comida, solo con agua sucia. Cuando finalmente la dejó salir, Sofía había perdido toda esperanza de libertad. «Si vuelves a intentar huir», le dijo Aurelio con una sonrisa fría, «mataré a tu madre y me aseguraré de que sea lento». Sofía no lo dudó. Aurelio era capaz de cumplir cualquier amenaza que hiciera. Había visto cómo trataba a los peones que lo desobedecían, cómo sus capataces hacían desaparecer a quienes causaban problemas. Así que se resignó a su destino, convirtiéndose en un fantasma en su propia existencia, sobreviviendo día a día sin vivir realmente. Pero entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Una tarde de septiembre de 1879, Sofía estaba limpiando el despacho de Aurelio cuando escuchó voces que venían del salón principal. Reconoció la voz de su esposo y la de otro hombre con acento norteño. La curiosidad la llevó a acercarse a la puerta entreabierta, y lo que escuchó heló la sangre en sus venas. «El burdel de Monterrey te pagará bien por ella», decía el desconocido. «Una mujer blanca, joven, todavía bonita a pesar de todo. Don Gustavo está buscando mercancía fresca para sus clientes más exigentes». «¿Cuánto estamos hablando?», preguntó Aurelio, y Sofía sintió que el mundo se detenía. 3,000 pesos de oro. Suficiente para cubrir tus deudas de juego y todavía te sobra para apostar otra temporada.
Aurelio soltó una carcajada áspera. «Esa mujer nunca me ha dado hijos. Al menos así me servirá para algo útil». Trato hecho. Sofía tuvo que taparse la boca con ambas manos para no soltar un grito. Su esposo, el hombre que supuestamente la había salvado de la pobreza, planeaba venderla como si fuera ganado. La magnitud de la traición era tan inmensa que por un momento no pudo procesar lo que había escuchado. Pero entonces el tablón del piso crujió bajo sus pies. «¿Quién está ahí?», bramó Aurelio. Sofía intentó alejarse, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y Aurelio la vio ahí, con el rostro pálido y los ojos desorbitados de horror. La comprensión cruzó el rostro del hombre como un relámpago oscuro. «¡Maldita entrometida!», gruñó, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, su puño se estrelló contra su rostro. Sofía cayó al suelo, la visión nublada por el dolor y las lágrimas. Aurelio la pateó en las costillas, luego la levantó del cabello y la arrastró por el pasillo hasta su habitación. La empujó adentro con tanta fuerza que Sofía se golpeó la cabeza contra el marco de la cama. «Te quedarás aquí hasta que venga por ti», dijo Aurelio con voz gélida. «Y si haces algún ruido, si intentas escapar, juro que mataré a tu madre antes de entregarte a don Gustavo». La puerta se cerró con un golpe seco y Sofía escuchó cómo echaba el cerrojo por fuera. Se quedó ahí, tirada en el suelo, sangrando y sollozando, mientras la realidad de su situación se instalaba en su mente como un tumor maligno. Aurelio iba a venderla. La entregaría a un burdel en Monterrey, donde sería violada y torturada hasta que su espíritu se quebrara completamente o hasta que muriera. Eso era lo que le esperaba si no hacía nada. Pasó 3 días encerrada en esa habitación. Aurelio no le envió comida ni agua, solo sed, hambre, dolor y miedo. Pero en medio de esa oscuridad, algo dentro de Sofía comenzó a cambiar. La resignación que había cargado durante 5 años empezó a transformarse en algo diferente, algo más peligroso. Rabia. Furia pura y ardiente contra el hombre que la había comprado, maltratado, y ahora planeaba venderla como mercancía. Al tercer día, una de las sirvientas jóvenes, una muchacha llamada Rosa que siempre había mostrado compasión hacia Sofía, abrió la puerta cuando Aurelio salió a supervisar el ganado. Le trajo agua y un pedazo de pan duro, y en voz baja le susurró información preciosa. «El patrón sale mañana temprano para San Antonio. Dice que estará fuera 3 días. Los capataces van a marcar ganado en el corral sur toda la tarde. Si vas a hacer algo, señora, ese es tu momento». Sofía miró a Rosa con lágrimas en los ojos y asintió. Esa noche, cuando Aurelio finalmente abrió la puerta para dejarle un plato de sobras, Sofía fingió estar rota, sumisa, derrotada. Lo que su esposo no sabía era que esas últimas 72 horas habían forjado algo nuevo en el alma de Sofía Mendoza. Ya no era la muchacha asustada que había aceptado casarse para salvar a su madre. Era una mujer que había decidido que prefería morir intentando escapar antes que permitir que la vendieran como un objeto. Al día siguiente, tal como Rosa había dicho, Aurelio partió hacia San Antonio con 2 de sus hombres de confianza. Sofía esperó hasta el mediodía, cuando el sol caía implacable sobre el rancho y la mayoría de los trabajadores buscaban sombra para descansar. Se movió con cuidado recogiendo solo lo esencial: la bolsa de cuero con las joyas de su madre muerta, un chal grueso, una cantimplora que llenó con agua del aljibe. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Cada paso hacia los establos era una eternidad, pero la suerte, por primera vez en 5 años, parecía estar de su lado. Los capataces estaban en los corrales del sur, tal como Rosa había dicho, y los establos estaban vacíos. Sofía eligió al caballo más fuerte que pudo manejar, una yegua baya que había visto galopar por los campos con velocidad impresionante. Sus manos temblaban mientras ajustaba la silla de montar.
Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierta. Montó con torpeza, las piernas todavía débiles por los días sin comida, y dirigió a la yegua hacia el portón trasero.